Damos la bienvenida a todos. Espero ya se hayan tomado su cafecito y pues va a estar muy interesante también esta segunda exposición que nos va a hablar el doctor Jair Barón García. Entonces, la invitación que les di al inicio, les pedimos pues que pongan en modo silencioso su celular para que nos podamos concentrar en los conocimientos que van a compartirnos. Bueno, buenas noches. Bueno, vamos a tratar el tema de renta a personas naturales. Vamos a hacer como, pues, por el tiempo vamos a ser muy puntuales y espero, pues, que se lleven un buen conocimiento, preparen sus rentas o le colaboren a sus padres y amigos conocidos a preparar la renta. Eso es. Entonces, tengamos en cuenta la ley 1819, la ley 1943 del 2018, ¿cierto? La ley 1819 no pasa todavía de moda, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué quiso el legislador con la ley 1943? Incrementar el impuesto a las personas naturales y reducirlo gradualmente a las empresas. Adicionalmente, unifica las cédulas. Ley 1819, 5 cédulas. Ley 1943, 3 cédulas. Y crea una tarifa marginal adicional que va hasta el 39%. Inicialmente, con la ley 1819, con la que vamos a preparar la renta del 2018, que vamos a presentar en este año, está la base gravable del 19% hasta el 33%. Y con la ley de financiamiento, la base inicia en el 19% y termina en el 37%. Miremos un aspecto importante acá, que es el régimen fiscal con el cual nosotros declaramos. Existen dos regímenes, que son el de renta de fuente nacional o territorial y el de fuente mundial. Colombia adoptó el de fuente mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos declarar los ingresos que obtengamos en Colombia en el exterior. Y de igual forma también debemos que declarar nuestro patrimonio, el que tengamos en Colombia y en el exterior. Y declaramos ya sea por patrimonio o por ingresos del periodo gravable, ¿cierto? Periodo gravable que va del 1 de enero a 31 de diciembre. Entonces, con la ley 1819 preparamos la renta del 2018 y con la ley 1943 planeamos ya nuestros ingresos para el 2019 y declararlos en el 2020. ¿Quiénes son los obligados a presentar renta? Personas naturales. Están obligados los asalariados cuyos ingresos sean iguales al 80% de la relación laboral, que sean obtenidos en una relación laboral. Las sucesiones ilíquidas, sabemos qué son las sucesiones ilíquidas, ¿cierto? Exactamente. ¿Sí? O alguien me dice qué son las sucesiones ilíquidas. Y tiene un puntico. Me dijeron que sí sabían. A mí me dicen lo mismo todos los jueves. Sí. Las sucesiones son el patrimonio que se hereda en elementos físicos, es decir, una casa, un carro. Líquida ya es cuando se convierte en capital. Listo. Mira, la sucesión ilíquida son los bienes, derechos y obligaciones que deja el causante, el muerto, y que se deben distribuir en los
herederos, ¿sí? Entonces, a esa es la sucesión ilíquida. Entonces, para que la sucesión ilíquida declare, debe haber un poder de registrarlo ante la DIAN y este apoderado es el que hace la declaración cuando los bienes no están, digamos, asignados a los herederos. Esas son las sucesiones ilíquidas. También tenemos las personas naturales y los residentes. Residentes ¿a qué hago referencia? A los extranjeros que permanezcan en el país por más de 183 días en el año, continuos o discontinuos. Estas personas deben declarar sus ingresos y patrimonio de fuente mundial acá en Colombia. Pero acá existe las condiciones para declarar. Entonces, patrimonio, 4.500 VTs, unidades de valor tributario, que es como si fueran la moneda de la DIAN, ¿sí? Para el 2018. Y en el 2018 la VT es de 33.156. 2019 VT 34.270 pesos. Ingresos brutos anuales. Entonces es ingresos sin depurar, sin restarle costos ni ninguna deducción. 1.400 VTs 2018 y 2019. Consumos de tarjetas de crédito igual 1.400 VT. Consignaciones bancarias, depósitos e inversiones financieras 1.400 y compras 1.400 VT. Entonces, las personas que reúnan uno de estos requisitos, es uno, no todos. Si tiene patrimonio de 4.500 VT, a declarar. No son todos. El que reúna uno de estos es declarante. La ley 1819 trae unas deducciones y unas rentas exentas. Pues la ley 1943 las conserva. ¿Sí? Deducciones, restar. ¿Restar de qué? De mi renta, de mis ingresos. Y rentas exentas es aquel ingreso que por disposición del legislador no está grabado, no le aplica ninguna tarifa. ¿Sí? Entonces tenemos cotizaciones voluntarias, régimen ahorro individual, hasta 25%, máximo 2.500 VT, unidades de valor tributario al año. Deducción por intereses de vivienda, 100 VTs, máximo 3.427.000 pesos. Eso es lo que se pueden ir deduciendo de su renta. Los que tengan crédito de vivienda se pueden ir deduciendo de su renta. De su renta, pues ingreso. Dependientes. Acá hago un par de dependientes. Acá no importa el número de dependientes, siempre va a existir un límite que es el 10%. Entonces, acá la norma está para los hijos, cónyuge, compañera permanente, padres y hermanos. Hijos hasta 18 años y de 18 a 23 años que dependan de sus padres en cuanto a la educación, pero que el centro educativo esté reconocido por el IFES. También acá en cuanto a padres y hermanos o hijos, ellos pueden también ser dependientes si ellos tienen una discapacidad. Entonces ahí le aplica su deducción, ¿cierto? Y compañera permanente o compañero permanente o cónyuge aplica la deducción siempre cuando no tenga ingresos o los ingresos que devenguen el año
sean menores a 260 VT, que sean como 8 millones de pesos. Esto debe estar certificado por contador público para tomar esta deducción. Aportes AFC, aportes a la construcción, máximo 30% del ingreso. Y rentas exentas, aportes al Fondo Voluntario de Pensiones, máximo 30% del ingreso. Ahí, como vemos, ya vamos por encima del 100%, ¿no? O sea, ya no estaríamos declarando renta, pero vamos a ver que esto tiene unos límites. No sé si tengan alguna pregunta, porque hasta ahí no vamos declarando renta. Sí. Otro tema, ¿no? Una aclaración: declarar no significa pagar. Entonces yo puedo cumplir uno de esos requisitos y declarar mi renta, pero no me va a dar un valor a pagar por estas deducciones, ¿cierto? Esto es. A ver, las personas en condición de discapacidad, entonces se refiere a los hijos, que ya sea padres, hermanos, cónyuge o compañero permanente, ¿cierto? Esa es la deducción. Pero entonces acá tiene unos requisitos, ¿sí? Para extender y darle una aclaración. Es que cuando sea una discapacidad, ya sea médica o psicológica, debe estar avalada por medicina legal. En el tema que yo hablé de los ingresos, que uno tome la deducción por los ingresos, debe estar certificada por contador público. Entonces, ingresos, certificado por contador público. Y discapacidad, certificada por medicina legal, para que esto sea la deducción. Ya sea la sentencia en la cual esa persona se declaró la persona con discapacidad mental, por ejemplo. Es que acá el tema, digamos, los temas de tributarios son taxativos, ¿cierto? Entonces dice, que la certifique el contador público o que la certifique en medicina legal. Y listo. Y la sentencia de interdicción no No, eso es, claro, eso sería un soporte, porque la sentencia estaría por encima ya también claro, estaría por encima ya de la norma. Sí, claro, eso ya no tendría, pero pues a no ser que la persona se recupere, ¿no? ¿Y la discapacidad física de una persona sería igual medicina legal o una entidad? Medicina legal. Física, no psicológica, sino física. Exacto, medicina legal. Física y psicológica, medicina legal. Entonces acá traemos unas modificaciones o adiciones de la Ley 1943 del 2018. Artículo 27. Reconocimiento del ingreso en cesantías. Para la Ley 1819 se reconocía el ingreso cuando se terminaba el contrato de trabajo y lo pagaban las cesantías. Ahí declaraba sus cesantías. O cuando iba al fondo donde tenía depositadas sus cesantías, así fueran del 2017 y la reclamaran en el 2018, la reconocía en el momento del retiro, en el 2018. Ahí se incluyen en la declaración de renta del 2018. Con la ley 1943 de 2018, ¿qué pasa? Dice, no, las cesantías se deben incluir en la declaración de renta en el momento que la reconoce el empleador, no cuando la retiran. Tengamos cuidado con eso. Para el régimen tradicional, esto para nosotros, antes de la entrada de la ley 50 del 90, a partir del 1 de enero del 91, las cesantías se consignan a los fondos. El régimen tradicional, que comprende contratos laborales a término indefinido, y estas cesantías
se las queda el empleador hasta cuando terminara el contrato de trabajo. Ese es el régimen tradicional. O sea, las personas deben tener, digamos, ahorita 25 años, no sé, como contrato a término fijo y que no han cambiado las condiciones. ¿Entendido ahí lo de las cesantías? ¿Sí? Entonces, se reconoce ahorita el ingreso en el momento en que el empleador las reconoce o las deposita en el fondo. Se deben declarar. Ley 1819 se deben declarar es cuando efectivamente se retiran o el empleado al terminar el contrato de trabajo se las pagó. Aportes a voluntarios a salud, a pensión. Entonces acá trae un beneficio que es hasta el 25% del ingreso laboral anual, limitado a 2.500 VTs, 85 millones de pesos. Ese es un beneficio. Pero ahora le dice, tiene un castigo por retirarlas. Antes, acá tenía una renta o una retención, ¿cierto?, más baja. Ahora, si la retira antes de cumplir los 10 años, le hacen la retención o le practican la retención en la fuente del 35%. Entonces, como lo pueden ver, es como tener, si retira la plata, pierde casi más de lo que invirtió ahí. O sea, que creo que no es como un buen negocio. Esto ya pasó. Rentas de trabajo exentas. Esta hace referencia a las personas que prestan servicios honorarios y contratan a una persona, máximo, dice, no, 2 personas, menos de 2 personas, una. ¿Sí? Entonces, ahí este beneficio lo puede llevar allá como una renta exenta. Indemnización por seguros. Antes tenía un tratamiento también como renta exenta. Ahora se lleva a el renglón o a la sección de la declaración de renta como ganancia ocasional, pagando el 10%, ¿sí?, sobre lo que exceda de 12.500 VTs. Antes se declaraba en renta como renta exenta. Entonces, a ver, miremos un poquito del formulario. El formulario de renta está compuesto por una sección patrimonial, que es ingresos brutos menos las deudas del patrimonio líquido, o sea, los bienes netos de la persona, y trae sus cédulas, la laboral, la no laboral, la de rentas de capital, rentas de trabajo y otras rentas. Y trae la sección de ganancia ocasional, ¿cierto? Aquí, en esta ganancia ocasional, supongamos que tiene una persona una casa o un carro por más de 2 años en su poder, lo vende y esa utilidad la lleva a este renglón, no la lleva a las otras rentas, la lleva a ese renglón de ganancia ocasional, ¿sí? Y pagando un 10% sobre la utilidad. De eso se trata la ganancia ocasional. Doctor, una pregunta referente a los retiros anticipados frente a los regímenes especiales. El personal que pertenezca a fuerza pública y que haga un retiro también anticipado a los 10 años, ¿también aplicaría el gravamen de retención del 35%? Correcto, es que el ahorro es general, ¿sí? Aquí el ahorro no hace referencia a tipos o regímenes laborales, ¿sí? Acá es ahorro. Pero les adelanto algo, es que en cuanto a excepciones
o exenciones, perdón, de rentas de trabajo para las fuerzas militares, los topes no les aplican, ¿sí? En cuanto a renta exenta y a deducciones, ¿sí? En cuanto al tipo de... Es que el tema que me está preguntando es ahorro, y ese tema se refiere a esa retención en la fuente, más no a deducciones ni a renta exenta. El tema es retención en la fuente. Acá les presento las cédulas de la ley 1819 y de la ley 1943. Como les comenté al principio, con la ley 1819 de 2016 teníamos 5 cédulas y ahorita se agrupan en 3 cédulas. Una cédula general que abarca lo laboral, lo de capital y las no laborales, cédula de pensiones y cédula de dividendos. Entonces, retomando el tema, para la declaración que vamos a presentar en este año, tenemos que tomar las 5 cédulas. Para la declaración que vamos a presentar en el 2020, 3 cédulas, ¿sí? Entonces, tengámoslo muy claro, ¿sí? Pues como se pueden dar cuenta, en cuanto a lo tributario, siempre vamos a tener prácticamente como 2 normas vigentes desarrollando un ejercicio, ¿cierto? Entonces, para el 2019 debemos estar haciendo nuestra planeación tributaria con estas 3 cédulas y estar declarando con estas 5 cédulas. Acá le tengo la conformación de la cédula general y una aclaración de renta presuntiva. Ya vamos a mirar qué es lo de la renta presuntiva. Solo se debe comparar con la cédula general. Rentas de trabajo. Las rentas de trabajo están en el artículo 103 del Estatuto Tributario. Entonces, ahí son los ingresos laborales, las comisiones, los viáticos, rentas de capital, arrendamientos, intereses, rentas no laborales, todo aquello que no incluye en la renta en las 2 líneas de arriba, se debe incluir en esta. Y acá mira el límite. Como les había dicho, así como íbamos con las deducciones, nadie declaraba renta, pero acá dijeron, el límite es el 40% entre deducciones y renta exenta. Hasta ahí va el límite, 5.040 VT. Acá, como les decía, para los empleados públicos se retiran las exenciones a los gastos de representación. Antes ellos los tomaban al 100%, nada pasaba. Ahorita están grabados. Y, a ver, el componente inflacionario. ¿Qué es el componente inflacionario? Es un valor que el Estado le reconocía a los intereses. Entonces, yo podía incluir 5 millones en intereses que me haya ganado en una cuenta de ahorros, ¿sí? Eso estaba grabado, pero con la ley 1819 le decía, no, mire, hay un componente inflacionario, todos los 5 millones no son grabados, no declaran, ¿sí? Una parte, decía, por decreto, decía, el 60% de los intereses
no son renta gravada. ¿Sí? Ahorita con la ley 1943 le dicen no, todo el interés es gravado. Renta presuntiva. Entonces, como su nombre lo indica, es una presunción que el gobierno tiene para los patrimonios. Entonces, recordemos, en Colombia se declara renta por ingresos o patrimonio. El mayor de los dos. ¿Sí? Acá les tengo este cuadro para determinar qué es el patrimonio líquido, ¿sí? Y la renta líquida. Entonces, declaramos ya sea por patrimonio o por ingresos del año. ¿Cómo determinamos el patrimonio líquido? Patrimonio bruto menos las deudas o pasivos nos da el patrimonio líquido. Para el 2018 tenemos la renta presuntiva. A esa base del patrimonio líquido le aplicamos en la tarifa del 3.5% establecida y nos da la base. Esta es la base a la cual le vamos a aplicar una tarifa y ese es el valor que vamos a pagar en renta. Esta es la base. Y para determinar la renta líquida por nuestros ingresos. Entonces tenemos los ingresos brutos de la cédula general. Recordemos que acá la renta presuntiva se compara con la cédula general, no con las demás cédulas, ni con la de pensiones, ni con la de dividendos. Menos rentas exentas y menos deducciones. La suma de rentas exentas y deducciones no debe superar el 40%. Y esto nos da la renta líquida. Y a esta renta líquida le aplicamos el porcentaje del artículo 383 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿por cuál? Les hago una pregunta. ¿Por cuál sistema declaramos acá, en este ejemplo? Correcto, por la renta líquida, el mayor de entre los dos. Una pregunta, explíqueles a ellos cuál es la diferencia entre el sistema de renta presuntiva y el sistema general de renta, para que puedan entender mejor su ejercicio. Bueno, muy bien. Renta presuntiva entonces es que el Estado o el legislador presume que el patrimonio del año inmediatamente anterior me renta el 3.5%. Entonces dice, si no tiene ingresos, revise la renta presuntiva, haga su cálculo con el patrimonio del año inmediatamente anterior y aplíquele la tarifa, ¿sí? Y a esto compárelo si tuvo ingresos y tribute sobre el mayor de los dos. Doctor, otra pregunta. Si no tengo patrimonio el año inmediatamente anterior y mis ingresos no superan el monto por el cual se está obligado a declarar, ¿tengo que declarar? A ver, doctor, no está obligado a declarar, pero en Colombia no está prohibido a no declarar. Entonces, pues usted es libre de declarar. Entonces, acá no existe uno puede, si no cumple los topes, pues puede declarar. Gracias. Son de la misma firma, ¿no? Eso hace parte del ejercicio académico.
No le he entendido mucho, bueno, yo de eso no sé nada, casi no le he entendido. Pero una pregunta, si yo voy a declarar en el 2019 y lo del 2018, ¿cierto? Tomo el patrimonio y los ingresos de salarios, ¿por cuál me voy? Los ingresos que tomar son los del año 2018. Sí. Pero para calcular la renta presuntiva, toma es el patrimonio a 31 de diciembre del 2017. ¿Y en cuánto está el patrimonio para uno declarar? En 5.400 VT, que es 154 millones. ¿Pasó o no pasó? Confiésese. Pero el patrimonio, ¿el patrimonio le cuentan los salarios? No, el patrimonio son los activos brutos menos las deudas, patrimonio líquido, ese es el patrimonio. Y la otra parte sí es ingresos del año. Entonces, se declara por patrimonio o por los ingresos. Por los ingresos. O. Por eso. ¿En cuánto está para declarar por ingresos o por ingresos? ¿Cuánto? 1.400 VT, son 46 millones al año. 46 millones al año. Pero, perdón, le hago una pequeña interrupción. Yo puedo tener el patrimonio, o hablemos de ingresos. Mis ingresos pueden ser 50 millones de pesos, pero las normas tributarias me permiten hacer una depuración para determinar lo que se considera la base gravable. Es decir, yo ya, por tener unos ingresos de 50 millones, inicialmente soy declarante de renta, inicialmente. Pero el Estado me permite a eso restarle gastos que se llaman deducciones, ingresos no constitutivos de renta, que son algunos de los que ha mencionado el doctor Yair, rentas exentas, que todo esto de los ingresos no constitutivos de renta y las rentas exentas son tratamientos preferenciales que le ha dado el legislador a ciertos conceptos. Entonces, al hacer yo la depuración, cuando determino la base gravable, después de hacer toda esta depuración, puede ser que mi base gravable, o sea, sobre la cual se calcula el impuesto, sean 6 millones de pesos. Entonces, a pesar de que inicialmente soy declarante, al hacer la depuración, puede hacer que mi impuesto sea inferior a la base gravable que se ha establecido. Entonces, yo declaro, pero con una tarifa o sin pagar impuesto, ¿sí? O hay personas, como lo decía el doctor Jair, que de manera voluntaria lo quiere hacer. Por ejemplo, hay personas que para solicitar un crédito les piden la declaración de renta. Entonces puede hacer que los topes no le den, pero el banco se lo pide, entonces le dice a un contador, o también se puede hacer a través, la DIAN tiene en su página web un software que hace el cálculo y pues no es tampoco nada complejo. Entonces uno lo puede hacer de manera voluntaria sin estar obligado, de pronto bajo el entendido que va a solicitar un crédito y le piden una declaración de renta. Listo. Perdón la interrupción, doctor. Bueno, acá tenemos un diagrama de la depuración de la renta líquida gravable, entonces, de la cédula general. Suma todos los ingresos, resta ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces estos son aportes a salud y pensión. Le resta al resultado, le resta las rentas exentas y deducciones que no deben superar el 40% del ingreso, y a las rentas no laborales, en una sentencia que voy a nombrar ahorita, permite reducción de costos que tengan relación de causalidad con estas rentas no laborales. Cuando se presenten pérdidas en la declaración de renta, se únicamente permite imputar esas pérdidas contra la cédula general. Y si en el año 2018
en la renta del 2018 presentada en el 2019 se obtuvo una pérdida, solo se va a imputar contra la cédula general. ¿Sí? ¿Y esto en qué periodo la van a imputar? En el 2020. Estoy ayudándolos a ustedes. Doctor, ¿en qué caso se puede generar una pérdida en materia fiscal? Interesante la pregunta. Qué verdad. Bueno, cuando yo desempeño una actividad no laboral, acá la sentencia 120 del 14 de noviembre del 2018 dice que los costos que son deducibles los costos de las rentas no laborales, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, no sé, una panadería, ¿cierto? Entonces ahí puede ser que mi ingreso sea inferior a los costos. Ahí se presenta la pérdida. Cédula de dividendos. Entonces acá aumenta la base de tributación y la tarifa no admite costos ni deducciones. El dividendo lo decreta la empresa, se lo paga, donde tenga la inversión, se lo paga. ¿Sí? No, acá no admite ningún costo ni deducción. Si la sociedad pagó el impuesto por el dividendo, obviamente quien recibe el pago del dividendo, la persona natural, irá a imputar esa retención allá y no lo pagará. Y se grava a partir de 10.281.000 pesos. Y tarifa 15%. Cédula de pensiones, que incluir ahí pensión de jubilación, invalidez, vejez, indemnización sustitutiva y sobrevivencia. Ahí igual, lo único que permite son las deducciones, aportes a EPS y intereses de vivienda. Entonces, a eso. Y mire lo curioso, renta exenta, ¿sí? Hasta 34.270.000 pesos. O sea, quien esté pensionado con este valor, lo va a tratar, mejor dicho, no va a pagar impuestos, para que lo entendamos así. O sea, pues está bien como viene hecha la norma para unas personas. Tarifa de renta de personas naturales, como les había comentado. Vean, la base gravable o la tarifa empezaba en el 19% y iba hasta el 33%. Se incrementó del 19 hasta el 39%. ¿Sí? Y también gradúa, digamos, la moneda de la DIAN, los juguetes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más declarantes del impuesto. Acá les tengo un ejercicio con estas tarifas. Recordemos que con la ley 1819 la tarifa más alta iba hasta el 33%. Tenemos unos ingresos de 500 millones, unas deducciones a un tope del 40%. No nos podemos exceder de ahí. Y esto nos da una renta a pagar con la tarifa del 33% de 80 millones. Hasta ahí iba. O sea, el tope de la tasa era 33%. Hacia adelante, aplíquele el 33%. Con la ley 1943, mira que ya ingresan otros declarantes y les dicen, mire, sigan esta fórmula, mira, impuesto del artículo 26 de la ley 1943 queda igual al 33%, ¿sí? Pero incrementa los porcentajes a los ingresos.
Y mire que va a incluir más personas y es más gravoso para las personas que están pues teniendo ingresos superiores a más o menos 450 millones de pesos. Y al 37%, mira, si el tope era el 33%, de una base de 670 millones, pagaba 202 millones de renta, al 33%. Pero como se amplió, se incrementaron las tarifas, pero va a pagar 210 millones de pesos. Año 2019. Tarifas de retención en la fuente. Acá las tenemos, igual como les decía, las tarifas iban en retención en la fuente. Perdón, un concepto. Retención en la fuente. La retención en la fuente es un pago anticipado del impuesto de renta. Lo que practican en las empresas que se llaman retención en la fuente, eso se debe imputar o descontar del impuesto que les dé al hacer toda esta depuración que hemos venido hablando. Ahí se les cuenta. 10 millones me dieron de pago de retención en la fuente, de renta, perdón, y le resta la retención en la fuente del periodo. Estas deben de estar certificadas, ¿no? Acá tenemos el procedimiento 1 de retención en la fuente. Entonces esto tomamos para nuestro ejemplo el caso de un vendedor. Entonces tenemos el salario básico, unas comisiones por ventas y un acuerdo no salarial, ley 1393 del 2010. ¿Esto qué hace? Permite que mediante un contrato y acuerdo entre trabajador y empleador se pacte una desalarización que no tiene que ser superior al 40% del ingreso. Esto es para un beneficio para caja para el empleado y un beneficio en cuanto a aportes para el empleador. ¿Sí? Mira, acá tenemos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que es la pensión y el aporte a salud, y la cotización voluntaria al régimen de ahorro individual. Esos son los ingresos no constitutivos, para darnos una base, un ingreso, un subtotal, y a ese subtotal vamos a hacer la depuración de rentas exentas y deducciones, intereses de vivienda, pagos de salud, de medicina, dependientes al 10%, rentas exentas, aportes a AFC y a fondo de pensiones. Como les comentaba anteriormente, miren, con todas las deducciones tendríamos de ese ingreso mensual tendríamos 7.409.000 pesos. O sea que el 78% de lo que nosotros devengamos, de lo que se devenga, estaría prácticamente exento, sin pagar renta. Pero acordémonos del límite, 40%. No puede superar. Entonces, en este caso, tomamos los 9 millones que teníamos allá, después de restarle el ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional a los 10 millones, y nos da 9.066.000 pesos, y le restamos la proporcionalidad, el 40%, el límite, y a eso le aplicamos la tarifa. Ese es el método 1. Este método 1 de retención en la fuente se aplica para los empleados nuevos. El método 2, sencillo, es hacer el promedio de los ingresos de todo un año, eso es para empleados antiguos, y lo divide en 13 periodos, y como vemos nos está dando una base mucho menor, y el procedimiento 2 es el más beneficioso para
los empleados, porque hay un menor valor de retención en la fuente, ¿cierto? Que puede ser que a la larga o a cuando lleguemos a hacer la declaración de renta, pues ya nos habíamos gastado la plata. Ya no, si no podemos pagarla por retención en la fuente, podría ser un efecto positivo. Pero el método 2 en cuanto a retención en la fuente para empleado es el más beneficioso en cuanto a este impuesto. No sé si Tenemos 2 minutos para preguntas. ¿Qué tiene la VN? ¿Qué es la VT? es una medida, una moneda, digamos, o el dólar que tiene la DIAN. Y esto mide es las obligaciones, ¿sí? Entonces dice, ¿quiénes son los declarantes? Las personas que ganen más de 1.400 VT al año. Entonces, ¿cuál es el valor de la VT para el 2018? 32.156, ¿cierto? Y para el 2019 sube el valor digamos, de esa moneda. Pero doctora, no es como ilógico que el mismo Estado vaya en contra del capital de su pueblo, porque es que la VT, según veo, se valoriza y no se valoriza al colmo del peso. O sea que lo que busca es capturar cada vez más la plata del mismo pueblo. Exacto, acá lo que busca en cuanto a la declaración de renta es incluir a más contribuyentes. Pero no contribuye para nada con la economía. Exactamente, pero ahí sí, el tema, sí. Exacto. Por eso es que las reducciones no pueden superar el 40% y hay muchas que sí superan ese 40%. O sea, hay unas que se pierden de todas maneras. Se aplica lo que dice el de la Sí. farmacia. Sí, Lo que pasa es que vale lo mismo. sí, correcto. No importa, digamos, todas las deducciones que uno pueda acogerse, pero el tope va a ser el 40%. ¿Puedes de pronto explicar algo con relación a las cédulas? Hablabas de unas cédulas. Cédulas. A ver, mire, con la ley 1819, que es con la cual vamos a declarar renta en este año, se deben tomar 5 cédulas. Entonces, cédula laboral, cédula no laboral, cédula de dividendos, cédula de pensiones y renta de capital. Esas 5 cédulas son las que van a tributar para el año para el año 2018. Los que quienes van a pagar renta o a declarar renta por el año 2019 y la van a presentar en el 2020, se hace con 3 cédulas: cédula general, dividendos y pensiones. Diferencia entre la ley 1819 y la 1943, ¿sí? En la ley 1819 son 5 cédulas y ahorita son 3 cédulas. Pero la cédula general ha incluido la laboral, la renta capital y las no laborales. O sea, quiere decir que están las mismas 5, pero las... Correcto, Pedro, sí, exactamente. Sí, lo que pasa es que acá antes se hacía, digamos, la tributación como prácticamente por cédula, ¿sí? Y ahorita, incluso la renta presuntiva le dice, ¿sabe qué? Tómenla con la cédula general, no la va a comparar con otra cédula. Exacto. aquí la claridad es que las cédulas son una forma de determinar la base gravable en el impuesto sobre la renta. Entonces, como lo decía el doctor Jair, en materia de renta de personas naturales hay 2 formas de determinar la base gravable. Una es por el sistema de renta presuntiva, que es el sistema donde el Estado presume que mi patrimonio del año líquido inmediatamente anterior rentó un 3.5. Lo comparo con lo que me señala la cédula respectiva de acuerdo a la categoría que yo pertenezca, pensionado, si soy laboral, no laboral. Entonces, cuando hago la determinación de las dos, renta presuntiva me puede dar 100 pesos. Al hacer la determinación que me señala la cédula, me da 120 pesos.
tendría yo que tributar sobre la mayor de las dos. Entonces, si me da mayor la de cédula respectiva, tributo sobre eso, o sea, calculo mi impuesto sobre esos 120, ¿sí? Entonces, las cédulas son la forma en que se determina la base gravable. Hasta antes del año 2016, con la reforma tributaria de ese año, que es la ley 1819, no se hablaba de cédulas, se hablaba de dos formas, o bueno, algunas, se hablaba de más formas, pero se hablaba del sistema igual de renta presuntiva y se hablaba del sistema de renta gravable, ¿sí? Entonces, lo que se hizo ahorita es llamarlo cédulas y el legislador le da a uno la depuración. Usted puede restar esto, esto y esto está a tal límite, esto está a tal límite, y de ahí usted no se puede salir. Eso es. Hago una pregunta. Yo escuché en una noticia que este año nos iba a llegar la declaración de renta a la casa. ¿Eso es verdad? No. Ese es un proyecto para el 2022. Salió. Esa es la ley 1819, es la que está aplicando. Es un proyecto que se debería ir. A mí me parece que pierden entonces, pues, trabajo los contadores. Gracias a Dios somos abogados. Los abogados, Pero puede porque ser y no, porque o puede ser que tengamos más trabajo porque pues, es una declaración sugerida. Es una declaración sugerida. Es un proyecto. Sí, no, todavía no es un. O sea, Un proyecto. nuestro actual director de la DIAN, que hace parte del gremio de los asesores tributarios, hace rato no teníamos un director de la DIAN de ese estilo, quiere llevar a Colombia a lo que sucede en los países de Europa y Estados Unidos. Lo que pasa es que la forma en que se captura la información de cada persona en esos países es distinta. Nosotros, si ustedes lo han escuchado, estamos volcados a hablar de algo que se llama facturación electrónica. Entonces, en todas las operaciones que realicemos nosotros, o pues para allá vamos, todo se va, o sea, la DIAN va a conocer nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestros consumos a través de la facturación electrónica. Entonces, cuando estemos bien metidos en ese tema y que seamos muchos como están los países de Europa y Estados Unidos, yo creo que podemos hablar de eso. Sin embargo, esa noticia que tú mencionas salió esta semana en Noticias Caracol y hacía un comentario un tributarista que eso es algo sugerido. O sea, aquí hablemos un poco de derecho, el derecho de defensa. Sí, a mí el Estado me dice que tengo que pagar 10 millones de pesos, yo tengo el derecho a controvertir esos 5 millones si considero que los ingresos o los gastos que me están colocando no son adecuados. Entonces es como en el impuesto predial, es una declaración sugerida que yo puedo controvertir si no estoy de acuerdo con la misma. Partiendo del presupuesto de que estamos como hacia la vida de que una declaración sugerida también para copiar el modelo de devolver los impuestos a cada cliente. Pues esa es la idea. Dentro de la reforma tributaria y hacia donde queremos ir, se está hablando, uno hasta puede, de acuerdo, pues eso es un sueño y ojalá se haga realidad. ¿Y por qué un sueño? Porque uno, si tiene un saldo a favor, es como entrar a tu cuenta del banco y decir, oiga, tengo un saldo a favor acá, lo voy a cruzar con la declaración de IVA. Entonces es como una cuenta corriente que tú tienes ahí y todo se va a hacer electrónicamente, pero para allá vamos. Pero yo creo que estamos en un proceso donde Colombia va por buen camino con todo el tema de la facturación electrónica, pero yo creo que en menos de 3 años no, o sea, hablar de que vamos a estar todos en ese modelo es complicado, y más cuando la DIAN todos los días, o digamos, el nuevo director de la DIAN es un tipo que es muy inteligente y conoce mucho de la tributación internacional, y él ha querido modelar todo eso tan chévere que hay en otros países, pero, por ejemplo, el sistema que maneja la DIAN todavía no funciona adecuadamente. Yo no sé si ustedes ven, cada vez que hay declaraciones de renta de personas naturales, la gente haciendo huelga. Ahorita en abril presentamos declaraciones de renta de personas jurídicas. Cuando los contadores están haciendo sus declaraciones, el sistema no funciona. Entonces, si el sistema no funciona con lo que ya existe, ponle a que se meta en el tema de la facturación electrónica y de todos estos temas, puede colapsar. Pero hacia allá vamos, hay que renovar el sistema, hay que renovar la administración. Nosotros debemos cambiar la cultura, porque es que aquí
con sinceridad, ¿quién paga impuestos con felicidad? Y se toma una foto y dice, pague mi declaración de renta. Eso no lo hace nadie. Cuando uno paga su declaración de renta, está diciendo, estos desgraciados ladrones, poema. Sí, o sea, nadie está feliz. Entonces, no se ve nada de no, bienestar. claro, y como pasa en otros países europeos, que uno paga con gusto tarifas altas, el 50% de sus ingresos lo coge el Estado, pero hay excelente educación, las vías son buenas, el transporte es de calidad, pero uno acá, si usted va en carro, huecos, si va a Transmilenio, usted tiene que volverse ninja, porque en cualquier momento le mandan un codo, lo esquiva, usted manda uno. Entonces, es complejo y todavía yo creo que nos falta avanzar un poco como país para poder estar en sistemas que creo yo que son muy chéveres para todo este tema tributario, porque miren ustedes que solo con la charla de hoy, el tema tributario tiene tanto de largo, de ancho, es complejo, es difícil, por eso todo el mundo no se dedica a ese tema. Es más, en facultades de derecho como esta, en mi época, que pues les cuento una infidencia, hace años fui estudiante de derecho como ustedes, pero desafortunadamente no pude continuar estudiando acá, pero uy, madre, se me fue la paloma porque el cuento de que era estudiante, Porque fue hace muchos años, ya perdí la memoria. Claro, el sistema en ese momento, ya, gracias por recordarme, sí existía la electiva de Hacienda Pública o Derecho Tributario, ¿sí? Hoy entiendo, porque no estoy seguro, que no está, pero lo que yo les digo, el tema tributario es complejo, el sistema tributario, la administración tributaria es un poco compleja, no funciona como todos quisiéramos, pero pues creo que vamos avanzando por muy buen camino. Retomando el tema de las cirugías plásticas sin IVA. ¿De las qué? ¿Está más duro? Cirugías plásticas que no tienen IVA. ¿No te vas a hacer una cirugía? Yo leí un cuento que decía que para las mujeres que habían sufrido de cáncer de seno, la EPS le tiene que garantizar la reconstrucción de las mamas. ¿Eso sería un ejemplo de estos casos? Sí sería, yo creería que sí, pero como les decía en su momento, tenemos que esperar que el ministerio se pronuncie señalando los hechos que van a estar inmersos en esto, pero claramente otra vez cuando hablábamos o el doctor Jorge Peralta nos ayuda con el aporte respecto al tema constitucional, sería inconstitucional no incluir temas como estos, porque la intención del legislador en materia tributaria es dar ese beneficio, porque sí, muy bien, la cirugía en casos difíciles es costosa hacer una cirugía reconstructiva y súmale un 19% de IVA, pues para una cirugía te puede costar 15, 20, 30 millones de pesos. El 19 es un dinero importante. Doctor, con base a lo que usted comentaba sobre las tarifas que incluso los países europeos toman con tasas mucho más altas, y digamos, yo siendo un nacional colombiano que vive allá, podría tomar la opción de declarar renta en esos países, más no aquí en Colombia. Para uno declarar renta en Colombia, tiene que cumplir, uno, los requisitos de ingresos y de patrimonio que señaló el doctor Yair, y dos, ser residente para efectos fiscales, ¿sí? Que eso está en el artículo 10 del estatuto, señala varios supuestos, y uno de los que siempre me recuerda a uno es la permanencia continua o discontinua en el país por más de 183 días. Pero, o sea, yo siendo nacional colombiano, pero yo resido en otro país. Entonces, ¿para qué esta introducción? Para decirle que si usted se va del país y dura allá un año o 2 años, por las normas tributarias de ese país, seguramente usted se va a volver declarante. Como usted ya no es residente para efectos tributarios, porque ya no está en Colombia, a no ser, la norma tiene unas excepciones que señala que su núcleo familiar, que sus negocios, que más del 50% de sus ingresos se perciban por alguna actividad en Colombia. En ese supuesto, a pesar de que usted esté en otro país, usted tendría que seguir declarando en Colombia. Pero si no tiene ninguno de esos supuestos y usted está allá y cumple cada país tiene sus reglas tributarias, usted se vuelve residente para efectos tributarios en donde esté, declara allá, y de Colombia viene cuando quiera, pero no tiene usted ninguna obligación tributaria con la DEN. Bueno,
Si no hay más preguntas, quería Se una me va última el pregunta de la compañera y concluimos. Muchas gracias. Volviendo a las cirugías estéticas. Otra que se va a hacer cirugía. No se hace por calle, no. Resulta que en una clase escuché un profesor que dijo que se podían dar fallos cuando una persona quería, por ejemplo, arreglarse la nariz porque la tenía mucha pica y sentía que eso le estaba afectando de manera psicológica por su autoestima. Aquí esto es una persona que ha tenido un accidente que es a simple vista, tampoco es una persona que se agredida por otra, sino que simplemente que su autoestima se escuda tras de una depresión. Es posible que también estas cirugías que son a causa de una depresión queden exentas o también toca esperar. Digamos, uno hay que esperar, que dice el ministerio, pero te voy a leer la norma para que ustedes miren que dice la cirugía. Estoy hablando de la exclusión de las cirugías estéticas porque los veo muy emocionados con ese tema. Las cirugías estéticas diferentes de aquellas cirugías plásticas reparadoras o funcionales. El legislador, esta norma tiene que ser sujeta a reglamentación. Y mira lo que dice la norma: de conformidad con las definiciones adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Nos toca esperar, digamos, en materia tributaria, no puede uno decir, venga, es que la Corte Constitucional dijo esto, entonces a mí me aplican eso porque es que hay unos derechos subjetivos vulnerados, ¿sí? O sea, o hablar de que hoy en materia de responsabilidad también se habla de otros temas particulares que tienen que ver con eso. Llevarlo al campo tributario no se puede, ¿sí? Y más cuando hay una exclusión, que es donde no hay impuesto. Entonces hay que esperar en esta norma el decreto, creería yo, del Ministerio de Salud y Protección Social. Pero hoy el legislador solo dijo, y repito para cerrar el tema, que las que tienen exclusión son aquellas cirugías reparadoras o funcionales. Entonces ya tocaría inicialmente preguntarle a un médico experto en este tema qué son cirugías reparadoras o funcionales. Ok, cierro mi libro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un aplauso para nuestros profesores, muchas gracias. Estos son en realidad los eventos que enriquecen nuestra academia. Y pues gracias también a ustedes por haber asistido a nuestro primer seminario que fue transmitido a través del Facebook Live. No sé si ya la lista la firmaron. Perfecto. Por ahí están circulando algunas listas. Entonces, por favor, quien no la haya firmado, para que se la entreguen al sargento Sanabria. Y le vamos a dar solo un minuto, por favor. Le cedo el micrófono al doctor Peralta, que es el director del consultorio, tu consultorio jurídico radial. Muchas gracias. Muchas gracias por eso. Sabes que esa pregunta tuya está genial. ¿Por qué creen? Bueno, no todo es palacio, pero la vamos a trabajar en la próxima sesión los estudiantes de lógica, y ya les diré por qué es una excelente pregunta, sobre todo porque tenemos que aprender a formular un problema jurídico, que eso haría para una tesis o una monografía. Lo que tú acabas de plantear es genial. Rápidamente quiero terminar en un segundo con lo siguiente. ¿Será que en el próximo seminario, de aquí a un año, 6 meses, ustedes van a estar? Si no hubieran sido de este grupo de lógica. Si vengo yo ¿Qué les quiero significar? Aprovechen todos los espacios que está generando tu consultorio jurídico radial. Miren los temas tan interesantes que se tocaron el día de hoy. ¿A qué va el cuento? La academia es para aprovecharla. Se vienen debates, se vienen entrevistas con personalidades, se vienen videoreportajes, se vienen un sinfín de cosas, se vienen 2 seminarios más. La invitación, ¿cuál es? No sentirse obligado para aprender. El conocimiento es maravilloso. Y siendo abogado, estos temas que miren ustedes al principio como tan enredados,
por lo menos por cultura general. Muchas gracias por haber estado acá. Sigan los contenidos de tu consultorio jurídico y nos vemos el próximo jueves con ese problema jurídico, ¿vale? Ese va a ser el parcial. A propósito, muchas gracias. Muchas gracias.